Bueno, empezando este año, queremos empezarlo con pie derecho y a ver si empezamos a cristalizar las buenas nuevas que vienen para el departamento de Sucre. Creo que va a ser un año al principio difícil, pero que poco a poco irá a ir mejorando. Bueno, ¿qué te digo? O sea, cuando yo arranco mi vida, mi padre, diría yo, económicamente una clase media, media, ni siquiera yo diría que media alta, a pesar de que venimos con un pedigrí de apellido Merlano. En los Merlano habían ramos. Mi abuelo fue un señor empresario, emprendedor en Monte de María, que en la época de Primera y Segunda Guerra Mundial era exportador de tabaco, de hamaca, o sea, las tierras desde Chalán casi hasta el Golfo del Borroquillo le pertenecieron y fue un emporio de riqueza. Cometió un error que yo creo que no se debe cometer en la vida con los hijos, es que no educó a sus hijos, no los preparó y lógicamente en la primera generación casi que dilapidan toda la riqueza que le habían dejado sus padres. A mí me toca, como en el argot popular se llama, las vacas flacas. Yo cuando estoy estudiando en Cincelejo, estudié pues en la primaria en el Instituto Sabana, después sigo en el Simón Araújo, en donde me graduó como bachiller en el año 1969. De ahí yo salgo hacia la universidad. Afortunadamente, yo creo que Dios me bendijo con abrirme mi visión de las cosas. Llego a Bucaramanga, empiezo a conseguir mis recursos propios, mis ingresos, dictando clases en los colegios de bachillerato de Bucaramanga. O sea, yo era profesor de física, de química, de trigonometría, de cálculo en las principales instituciones educativas de la alta sociedad humanguesa. Y ahí empecé a obtener mis primeros recursos. Por el hecho de haber sido profesor de todos los colegios de bachillerato y auxiliar docente en la universidad, empecé a tener relacionamiento con mucha gente y me fue abriendo, porque yo inicialmente era demasiado tímido. Yo ni siquiera, mientras estuve en Cincelejo, nunca tuve novia, porque no me atrevía a conquistar una niña porque pensaba que me iban a rechazar. Y de hecho, pues yo no me dediqué a estudiar. En esa época recuerdo de acá, junto con Gabriel Vergara, hicimos todos los ejercicios del álgebra de Baldor, hicimos todos los ejercicios de la física de Acosta, y eso lo vendíamos. Se lo vendíamos a quienes, a las niñas que estudiaban en el Colegio de las Mercedes y donde Julieta. Pues, con eso pues, les servía de base. Posteriormente, pues, con esos ingresos, se los envié a mi padre para que tuviese un ganado, pero bueno, las necesidades fueron superiores y se fueron los ingresos. La primera empresa la fundamos en el año de enero de 1978. ¿Por qué nace Diselexa? Cuando yo salgo de la universidad, en la universidad yo terminé la carrera en 4 años y medio y fui un laude en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, que era una de las ingenierías más pesadas. La universidad quería que yo me quedara de profesor y me iban a mandar a especializar, a hacer un máster en ese momento en potencia eléctrica. Pero tenía la condición que después que regresara tenía que quedarme 5 años anclado en la universidad. Entonces, yo no dije, bueno, ok, voy, aprendo otras cosas, pero regreso a enseñar y realmente mi misión era que yo quería tener dinero, porque yo no quería seguir estando en la situación
que había estado y que no podía esperar a que mis padres murieran para poder recibir una herencia. Yo tengo que generar mis propias cosas. No acepté en la universidad, me vine a Corelca, trabajé en Termo Barranquilla como ingeniero de operación de las plantas térmicas, de ahí pasé a Termo Cartagena como ya director del grupo eléctrico para recibir todo lo que fue la planta térmica de Cartagena, pero en esa época pues, en Barranquilla ganaba 8.000 pesos y paso a Cartagena y me pagan 12.000 pesos con un costo de vida supremamente elevado, donde el dinero prácticamente no me alcanzaba para nada. Lo que ganaba, me lo gastaba. Estando allá llega el doctor el Flaco Durán, Gustavo Durán, en su momento gerente de la electrificadora de Sucre, y me dice, Ramberto, ¿cuánto te ganas? Me pagan 10.000 pesos. ¿Por qué no te vienes para Sincelejo? Yo te pago 25.000 pesos. Inmediatamente saco cuenta, 10.000, me lo gasto todo. Llego a Sincelejo, 25.000, estoy en mi casa, estaba soltero, me sirve. Llego yo a Sincelejo, a la electrificadora y digo, bueno, Gustavo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice, mira, aquí hay un proyecto que se llama el BRI. Yo llegué en un mes como en el mes de julio, y me dice, antes de septiembre tenemos que tener listo un proyecto que en ese momento valía como 20 millones de pesos. Entonces, si tú comparas un proyecto de 20 millones contra mi salario que era de 25.000 pesos, había una alta diferencia. Yo llego y no hay nada. Bueno, no habían hecho nada. ¿Qué se me ocurrió? Digo, bueno, ¿cuáles son los pueblos que vamos a electrificar? Recogimos los corregimientos más cercanos de Sincelejo que no tenían energía, que eran Chochó, y para acá arriba, creo, Buenavista, el cerro, pero una zona aquí mirando hacia el Golfo. Y bueno, tenemos que distribuir los 20 millones. Pues me fui al Agustín Codazzi, hice unas mediciones directas en el Agustín Codazzi, y a ojo, más o menos calculé, hice unas proyecciones, y total, en ese momento, quien posteriormente fue mi socio, sigue siendo mi socio, el doctor Adolfo Humada, era el gerente técnico. Le preguntó al doctor Humada, como no hay diseño, ¿cuál es el promedio de lo que cuesta aquí hacer 1 kilómetro de línea y 1 kilómetro de red? Él me muestra los presupuestos. Y yo veía una palabra en el contrato que decía A y U, que era el 35%. Yo le pregunto al doctor Humada, ¿y esto qué es? Dice, no, el A y U es lo que cobra una firma de ingeniería por ejecutar el proyecto, por su administración y por las utilidades. El 35 de 20 millones de que cuenta 7 millones de pesos. ¿Cuántos años yo tengo que trabajar con 25.000 pesos? Entonces, en ese momento, como estaba en el periodo de prueba, dejé el proyecto montado y renuncié. Claro que yo hasta aquí llegué. Yo no voy a tirarme toda mi vida con 25.000 pesos cuando aquí en un año hago mi capital, que fue mi capital semilla, y desde ahí arranca dice Alexa. Entonces llamo yo a Jaime Salazar, que era quien me había acompañado en la tesis de grado en la UBIS, que Jaime en ese momento estaba estudiando como tecnólogo en el Instituto de Tecnología de Santander, y ahí estaba él y Ramiro Taguada, que me ayudaron a estructurar el tema de la tesis de grado, y a Jaime Sincelejo lo llamo, Jaime, vente, vamos a empezar a trabajar. Pues, cojo yo en las casas de mis padres, ahí frente al Rompoy, les pedí un cuarto, abrí una puerta a la calle, y ahí en el cuarto puse un escritorio, y ahí arranca mi primer emprendimiento
hace, desde el año 78, vamos para 46 años, y empezó todo un proceso de crecimiento en donde nos tocó preparar mucha gente, cantidades de viñeros que no tenían conocimiento, hoy en día subsistieron y siguieron viviendo gracias a las enseñanzas de todo el personal que en su momento nos tocó preparar. Fue fue una experiencia, para mí, la mejor experiencia de mi vida. Uno joven, se comía al mundo, no le decía no a nada. A mí me gustaba estar en el campo. Yo me iba con mi casco, mi bota y a dirigir las obras y metido en el barro con la gente. Y a veces, o sea, antes de eso llegó un momento que no teníamos ni siquiera plata para comida. Entonces, nos tocaba aguantar filo. Para mí lo más importante de esa época, de ahí salió mi matrimonio, con quien hoy en día es mi señor, con quien llevamos 42 años felizmente casados, y como yo he dicho, que si me toca volver a nacer, me vuelvo a buscar. Mi señora, pues, lo que te digo, o sea, en ese momento, pues, arrancar sin recursos. Mi señora, hija de campesino, cero riqueza, huérfana de padre y madre, 19 años, y en ese momento tenía 30 años, me enamoré de ella. Tuvimos los 2 primeros hijos sin casarnos. En ese momento, escándalo social. Sin ser una ciudad conservadora, y vivimos en una casa arrendada de Agonal al Sena con 4 mecedores. En esa casa fuimos nuestros hijos. Después nos casamos. Ya me lleva el mayor de mis hijos los anillos a la iglesia. Y supuestamente entre la familia, económicamente yo era el peor pasado. Mis hermanas, pues, afortunadamente todas bien casadas, representantes de Cincelejo. Mi otro hermano casado con una niña que a los Pérez de Arauco, también de alto nivel. Entonces, ellos me llevaban la comida. Hasta cuando la empresa empezó a crecer, paulatinamente. Se vino toda la crisis del sector eléctrico. Me toca hacer el montaje de Termoflores, que fue la empresa que salvó al país del apagón en el año de 1991 de Gaviria. Logramos hacer una planta térmica en 4 meses, que hoy es récord mundial de instalación y de eficiencia. Ahí está todavía funcionando. Y ahí viene una cadena de más cosas. Ya yo dije en ese momento, bueno, ya yo no quiero ser más subcontratista, ahora yo voy a ser dueño de mi empresa. Y se abren unos procesos de PPA, los primeros como en Colombia, y nos ganamos la licitación de generación de energía en San Andrés Isla. Después, pues ya lógicamente todo esto me fue entregando a mí recursos para seguir creciendo, ya no solamente en el área de energía eléctrica, sino en otras áreas. Y ahí incursioné en todo, en el tema comercial, en el tema empresarial, en el tema societario. Y hoy estamos en todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, que también se va a hacer el primer piloto en Cincelejo y va a ser la primera ciudad verdaderamente inteligente de Colombia.
proyecto que realmente me dio a mí la capacidad económica fue cuando invento las concesiones de alumbrado público. Hoy en día las concesiones que existen en Colombia de alumbrado público fue un invento mío de hace 27 años tal vez. ¿Por qué? Porque en esa época las ciudades todas se iluminaban con mercurio y con luz mixta y con incandescentes, altamente consumidores de energía. Y acababa de salir una tecnología que era el sodio de alta presión, que es la luz amarilla, en esa época, y era lo más eficiente. Entonces, ¿qué pasaba? Que las empresas de energía que cobraban el impuesto que desde ya existía, se quedaban con ese impuesto y no había iluminación en las ciudades. Si alguien quería que le cambiaran una lámpara, podían demorar hasta 2 o 3 meses sin que le cambiaran la lámpara. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, bueno, si yo cojo y con esa plata que se está botando, que era plata que se está botando al aire, con esa misma plata yo hago el cambio. Con el ahorro de energía me dio el capital para poder pagar la compra y logré asociar a la firma para que fuera mi socio en este tema, porque yo pues, tampoco tenía los recursos que se requerían para un proyecto de gran envergadura, porque estamos hablando, por decir algo, el solo proyecto en esa época de Barranquilla era un proyecto que costaba más de $10 millones. Yo de atrevido, con mi idea, fui y se la presenté a Philip. Yo le dije, bueno, yo no tengo plata, ustedes me ponen la plata y esta es mi idea, y somos socios. Para suerte mía, en esa época, Philip dijo, sí. En ese momento estábamos 70-30. Ellos tomaban el 70 y yo tomaba el 30. Pero vino la desertificación de Colombia, gobierno de Ernesto Samper. Y Philip me dice, nos toca irnos, nos ordenan que con Colombia cero. ¿Qué hacemos? Yo no tengo plata, en 12 meses de acciones. Yo me quedo con eso, yo no tengo problema con este tema, y me endossaron las acciones. O sea, en ese momento me gané la lotería. Ya me entregaron un activo gigante, y sobre ese activo yo empecé a seguir construyendo, porque ya yo tenía un flujo de caja que lo podía ignorar para poder seguir creciendo. Y así yo logré, o sea, yo llegué a tener, podía haber tenido todo el país, porque había sido un invento mío, había sido un diseño mío. Mi error posiblemente en esa época es no haberlo patentado, el modelo. En ese momento nosotros utilizamos por primera vez la figura de la fiducia en Colombia. Se estrenamos casi que la ley 80, en donde tampoco se permitían concesiones, ahí se abrieron las concesiones. Desafortunadamente empezaron a estigmatizarme, entonces tú entras a Google, yo soy el zar del alumbrado, como si yo hubiera cometido un pecado, cuando realmente lo que hice fue cambiar y volver más eficiente la iluminación en todas las ciudades del país, modelo que hasta el día de hoy se empieza a copiar a nivel de toda Latinoamérica. ¿Inventado en dónde? Inventado hace 26 años. Soy una persona que trabajo, yo calculo, 18 horas al día, 16 horas al día toda mi vida. No tengo que ver con sábado, con domingo ni con festivo. Siempre pensando en función social, en función de ver cómo ayudamos a que haya crecimiento en todos los sectores. Hoy en día, yo qué te digo, hoy en día entre todas las empresas, todo el conglomerado que tenemos, en donde tenemos participaciones diferentes, no grandes, contra grandes, contra pequeñas, yo calculo que tenemos unos 2.500 personas trabajando a nivel de Latinoamérica principalmente, y expandiendo. Pues uno se le presentan más oportunidades, todo esto le va abriendo más relacionamiento, y lo que tengo hoy en día, pues, credibilidad a nivel mundial. Hoy me buscan asesorar países, los gobiernos directamente, para que les ayuden todos los temas de eficiencia energética, principalmente en que les explique cómo que fue el modelo del alumbrado público
Yo creería que de pronto el hecho de que me hayan estigmatizado tanto, a la final me sirvió de publicidad. Porque la gente cuando ve le dice, este tipo debe ser que sabe de esto, y usted me llama, yo me presento. Si yo hubiese tenido algún problema jurídico con todo lo que me atacaron, no existiera, no hubiera, porque me tiraron a liquidarme. No pudieron. Y no pudieron porque nosotros hacemos las cosas correctamente. Porque nadie puede decir, dejaron un proyecto votado o el señor se robó el anticipo. Yo no comulgo con eso. Para mí las cosas se hacen, así sea que uno tenga que perder plata. Es mi filosofía como contratista y lo que he inculcado a todos los gerentes de mi empresa se cumple y tratamos siempre de cumplir en los menores tiempos. Si a mí me dicen, hay para hacer algo, tiene un año, yo lo hago en 6 meses. ¿Por qué? Porque al final esto es más gente y las cosas hay que hacerlas rápidas porque el tiempo es corto. Entre más rápido haga, quedo nuevamente libre para poder seguir haciendo otras cosas. Una de las cosas, recién empezando, que es cuando más golpe estuve, me vendieron una idea de unos temas de aceites, lubricantes. Y ya, me ilusioné con la cosa porque eran unos aceites que mientras aquí en Colombia el cambio de aceite era cada 3.000 kilómetros, con este aceite americano era cada 10.000 kilómetros. Y me pareció que bueno, 3.000 contra 10.000, costos similares, esto va a ser un éxito. Hicimos la primera importación, como 3 contenedores de aceite, y resulta que no fue ningún éxito. Quedamos con todas esas mercancías guardadas, ahí la tuve fea. En ese momento ya estando en Barranquilla, mi capital había quedado reducido a una tarjeta de crédito de $10.000. Eso fue en el año 1991. Con mi señora, le dije, bueno, mira, esto está complicado. Va a tocar otra vez volver a arrancar de cero. Se da la apertura económica del presidente Gaviria y yo dije, bueno, los chinos inventaron la porcelana. En el sector nuestro, el tema de los aisladores de porcelana era un monopolio que lo tenía Electroporcelana Gama de la familia Echavarría de Medellín, los dueños de Corona, que te vendían al precio que les daba la gana, que exigían que había que pagarle por anticipado y que cuando te iban a despachar, después, a los 6 meses que te despachaban, te reajustaban el precio, al precio que les dieran la gana. Entonces, no, los chinos allá tienen que haber aisladores. Me fui con mi señor, con la tarjeta, hicimos una parada técnica en España, porque había un tema de los españoles que son especialistas en sacarle plata a la gente. Le sacaron un premio, un galardón que daban Europa Agua a las empresas más importantes de los países. No sé por qué carajo cogieron a Dieselex. Cuando yo llego allá me presento, me pone me dice, bueno, ¿y qué es lo que? Ni siquiera era distribuciones eléctricas de Sabana. Entonces la gente llegó a preguntarme, bueno, ¿y cuáles son las sábanas eléctricas que ustedes están vendiendo? Yo no, entonces me tocó explicar que como veníamos de la región de la Sabana, era una empresa de ingeniería eléctrica. Lógicamente yo también conociendo, porque había leído mucho sobre la historia de los chinos, yo sé que los chinos son muy susceptibles con los trofeos y las medallas, los acostumbraron en su cultura a eso. Yo llego con mi trofeo China y me preguntan los chinos, bueno, y don Fernando, ¿y este trofeo de qué es? Yo creo que nosotros somos la empresa más grande de relacionamiento internacional con España. Ustedes los tipos, pero no, estamos con el que. Y nosotros, con $10.000 que se iban acabando, nos tocó, pues, visitamos un mes fábrica y encontramos una fábrica excelente.
que le fabrica, era el subcontratista de los japoneses, de la NGK de Japón, y la NGK de Japón era el mayor exportador de aisladores para línea de transmisión de 110, 220 cabezas. Cuando yo vi eso, ya llevaba mi camarita, foto, y estando allá se presenta una licitación de Conecta, de una línea de transmisión entre Valledupar y Puentecita, y necesitaban más o menos el valor de esa licitación era como de $600,000 en esa época, en el año 91. Y ya yo sabía que NGK era el vendedor, y yo veo quién es el que le está fabricando a NGK. Les pregunto, ¿a cómo le venden ustedes a NGK los aisladores? Decir algo, a $5, y NGK lo vendían a 20. Entonces, nuevamente, listo, yo lo voy a vender a 18. Y en ese solo negocio me gané $200,000 o $300,000, que otra vez me volvieron a dar respiro, otra vez a coger la ruta. Entendí que uno, para ser rico, se requiere tener socios ricos, que sean los que le den la mano. Que si tú estás en problemas, no puedes manifestar que estás en problemas, porque te van a hundir. Nadie te va a dar la mano, todos te dejan solo. Siempre, así sea que estás mal, tienes que aparentar que estás bien. Si no, te acabas.